Muy buen día amigos, sean bienvenidos a este diplomado en Ingeniería Estructural eh, a través de la empresa Cersa Ingenieros, que quien les habla, Alex Henry Palomino Encinas, será su instructor durante todo el desarrollo de este diplomado que consta de 3 módulos mediante el uso y manejo de el software comercial de CSI, que serán SAP 2000, ITAPS y el programa SAFE, cada uno con su aplicación específica, aplicando todos los conceptos teóricos, incorporando al uso y manejo de los programas que vamos a ver en todo el desarrollo de este diplomado. Primeramente, lo que vamos a hacer en cada módulo es darles todas las pautas necesarias en cuanto a lo que es el manejo del programa, para luego ya ver la aplicación de la parte teórica que también vamos a desarrollar en cada uno de los temas, de los ítems que ustedes pueden apreciar en cada módulo, que seguramente también se les ha alcanzado al momento de la inscripción. Entonces, lo primero que vamos a ver en cada primera clase hasta la segunda clase, de ser posible, son todos el fundamento base, tanto teórico como en el uso del programa, en el cual vamos a basar el desarrollo del resto de los temas. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida a este diplomado y pues vamos a iniciar. En cuanto a lo que es la versión del programa, pues ustedes van a trabajar con cualquier versión, ya que va a ser indistinto la versión con la que vayamos a trabajar, porque no nos vamos a adentrar mucho a lo que es, digamos, el análisis no lineal o de repente hacer cálculos bastante complejos. Este es un diplomado en el cual está enfocado a lo que es diseño y construcción, y es por eso que para propósitos del desarrollo pues no interesa qué versión del software vamos a utilizar. En mi caso, por ejemplo, yo voy a trabajar con la versión 15 del programa, que es la versión más estable que he podido encontrar. Ustedes pueden trabajar con la versión que mejor les parezca, como les repito. Y bueno, en esta, en esta primera clase vamos a desarrollar o vamos a revisar lo que es un elemento frame y un elemento shell. Vamos a ver el tema de lo que tiene que ver con la definición de estos, y también de paso vamos a ver lo correspondiente a cómo importar archivos desde AutoCAD, ya que en muchas ocasiones nos va a ser más sencillo trabajar nuestro proyecto desde AutoCAD y luego ese trabajo pues importarlo ya de manera directa, el dibujo ya hecho, al programa SAP 2000. El mismo procedimiento que vamos a aplicar en lo que corresponde a importación de archivos desde AutoCAD se aplica también para ETAPS y también para el programa SAFE, que procedimientos que también lo vamos a ver cuando nos toque desarrollar dichos módulos. Entonces, como les repito, pues yo voy a trabajar con la versión 15. Tengo la versión 15 del programa instalado. De hecho, también tengo las otras versiones que me van a servir también para poder ilustrarles de repente algunos procedimientos que puede que les genere confusión al momento de trabajar, más que todo en lo que corresponde a asignaciones. Bueno, entonces vamos a desarrollar primeramente lo que es un elemento shell, un elemento frame. Vamos a ver qué características tiene cada uno de estos elementos, ya que nos va a servir de base para poder desarrollar el resto de temas. Vamos a ver cómo leer resultados, cómo darle asignaciones, cómo fijarnos y es que nuestros objetos están bien o no colocados. Todo eso lo vamos a ver en esta clase, porque es muy importante que conozcamos para no estar repitiendo cada vez que tengamos que ver lectura y tratamiento de datos. Entonces eso pues lo vamos a ocupar en esta primera clase. Entonces aquí nosotros tenemos
el programa SAP 2000 ya abierto, y como es de costumbre o como ya habrán podido ver ustedes en videos, digamos, por YouTube o por cualquier otra fuente, lo primero que se hace es configurar las unidades en las que vamos a trabajar. SAP 2000 nos otorga una lista de unidades bases en la cual nos va a permitir empezar un trabajo. En esta ocasión, pues, o en mi caso particular, pues yo prefiero trabajar con kilogramos metro. Ustedes pueden elegir las unidades que mejor les parezca, o las unidades en las cuales requieren trabajar un determinado proyecto. Luego de esto, pues vamos a iniciar un nuevo modelo mediante este menú, y aquí, o también presionando la combinación de teclas control N, o también yendo aquí al New Model. Y bueno, sin más explicación por el momento, pues voy a seleccionar esta opción de solamente ejes, en el cual voy a trabajar por defecto para esta primera clase con un plano cartesiano, y voy a dejar toda esta configuración por defecto. Ya conforme avancemos vamos a ir viendo el significado, la interpretación y la manera de asignar a cada uno de estos parámetros que vamos a ir viendo durante el desarrollo del diplomado. Entonces, lo primero que vamos a ver es el estudio o la lectura de qué es un elemento frame y qué es un elemento shell, así como también su asignación. Y de paso también, como les repito, también esta parte de la importación de archivos desde AutoCAD. Entonces aquí tenemos el entorno de trabajo del programa, en el cual primeramente tengo como ventana activa esta ventana de la izquierda, y aquí es en donde voy a realizar todos los dibujos a esta altura que me indica, por ejemplo, el programa, que me encuentro a z igual a 12 metros, ya que por defecto todos los pisos de este sistema de eje pues están a 3 metros. Entonces vamos a ver qué es un elemento frame y qué es un elemento shell. Para esto, para entender un poco mejor estos conceptos, pues voy a ir a la carpeta de instalación del programa, yendo al disco local, yendo por ejemplo aquí a archivos del programa x86. En mi caso, por ejemplo, yo como tengo instalada una versión de Windows de 64 bits, pues tengo instalaciones tanto para 32 bits como para 64 bits. Es por eso que me salen estas dos carpetas. En el caso de que el sistema operativo de ustedes sea de 32 bits, pues solamente les va a salir una sola carpeta. En mi caso, pues me está saliendo dos. Voy a ir aquí, que es lo más común, y voy a ir a esta carpeta, que es aquí en donde se alojan todos los archivos de instalación de los productos de CSI que nosotros hayamos instalado. Entonces voy a ir aquí, computadoras y estructuras, y voy a buscar, por ejemplo, la versión de SAP 2000 que he instalado, que en este caso pues tengo las versiones 15, 16 y 17 de SAP 2000, que podemos hacer la búsqueda en cualquiera de estas. Yo voy a regirme a la versión que tengo, y voy a ir aquí a la carpeta de manuales, y voy a abrir específicamente este archivo, que es un archivo que me va a poder en el cual voy a poder encontrar una guía completa de todas las características que tiene cada tipo de objeto que me permite modelar SAP 2000. Entonces aquí en este archivo tenemos los tipos de objetos y elementos que modela el programa, pero principalmente nos vamos a centrar, como les indicaba en un inicio, al
tipo de elemento, por ejemplo el elemento shell, y también al elemento frame. Vamos a centrarnos en estos dos tipos de objetos, que son los objetos con los que vamos a trabajar para poder hacer los modelamientos matemáticos de los proyectos que querramos diseñar. Entonces les hago referencia a esto porque todo lo que les voy a indicar a continuación pues ha sido extraído de este manual de usuario. Este es un manual de usuario del programa, del mismo SAP 2000. Entonces aquí nosotros tenemos representaciones de lo que es un elemento frame y también indicaciones del sistema global de ejes y también el sistema local de ejes. Esto un poco para hacerles recuento a que cuando ustedes estudiaban análisis estructural se les indicó, el profesor seguramente les indicó que existen dos tipos de sistemas bajo los cuales nosotros vamos a poder dar lectura y poder analizar nuestros objetos. Uno era el sistema de ejes globales, el cual me abarcaba toda la estructura, todos nuestros objetos, y me servía para tener referencia de la ubicación de estos y poder hacer una posterior lectura y análisis de resultados que podríamos haber realizado un análisis. Entonces el sistema de ejes globales es aquel que me abarca todo el proyecto, cosa que difiere de lo que es un sistema local. Así como nosotros en este sistema, por ejemplo, nosotros tenemos la representación de los ejes globales que están representados por las letras X, Y y Z. También en un objeto frame, en un objeto shell, tenemos también esa representación de ejes X, Y y Z, que como van a ser aplicados a cada objeto que nosotros dibujemos, pues se le va a denominar un eje local porque está enfocado al objeto mismo. Entonces, así como nosotros tenemos un sistema global X, Y, Z, un elemento frame y un elemento shell también tiene su propio sistema X, Y, Z, que nos va a permitir dar lectura a los resultados que podamos obtener luego de un análisis y también poder hacer la asignación correcta de los estados de carga que querramos asignar a ese objeto en particular. Entonces debemos tener en cuenta esos dos tipos de sistemas, y eso es lo que este manual de usuario en estos momentos aquí me está indicando. Por ejemplo, voy a dibujar un elemento frame, bueno, de manera sencilla. Un elemento frame es aquel elemento que se dibuja a través de líneas, ya que frame del inglés al español traducido pues quiere decir o se traduce como línea, pero nosotros para efectos de lectura en el uso y manejo del software vamos a traducir como la palabra frame como elementos que pertenecen a pórticos. Así es como lo vamos a tratar en este módulo y en los demás, o en otras palabras en todo el en todo el desarrollo del diplomado. Entonces un elemento frame es aquel que tiene su dimensión orientada en su mayor dimensión orientada en su eje local 1. Vamos a ver esos ejes locales. Ya sabemos, creo que los ejes globales ya se sobreentiende que son todos estos en donde he dibujado mi sistema espacial de ejes por defecto, y también en el resto del espacio que tengo. Ese es mi sistema global de ejes. Voy entonces a dibujar una línea cualquiera. Por ejemplo, voy a hacerlo con este comando. Aquí tengo dos comandos que me ayudan a dibujar elementos frame, elementos del tipo línea.
y voy a hacer un dibujo, por ejemplo, desde este punto hasta este otro punto. Ese va a ser mi elemento frame o mi elemento de pórtico. Voy a salirme del comando de dibujo y voy a pasarme a la ventana de la derecha en donde tengo la vista 3D. Le voy a dar un clic aquí y voy a quitar la visibilidad del sistema espacial que tengo, ya que me está confundiendo de alguna manera la visibilidad de esta línea que acabo de dibujar. Esto lo puedo hacer yendo al menú View y quitar esa vista, ya que como vemos se encuentra activada. Le quito de esta manera, o también de manera rápida pude haber presionado la combinación de teclas Control D. Como pueden ver ustedes, si yo presiono Control D, pues puedo activar o desactivar la visibilidad del sistema espacial de ejes. Bueno, entonces aquí tengo esa línea dibujada. La voy a rotar un poco para que me quede más o menos de esta manera. Ahora, así como, como les comentaba, tengo un sistema global. También voy a tener un sistema local que se aplica a cada objeto que yo voy a dibujar, y esto me va a servir bastante para poder hacer lectura de datos y también hacer asignaciones. Por ejemplo, voy a pedirle al programa que me muestre el sistema XYZ de este objeto. Vamos a ver eso. Para esto le voy a ir aquí y en esta parte pues voy a pedir, como quiero un tipo de visibilidad de objetos en elementos frame, en elementos línea, pues voy a fijarme en este conjunto de datos que tengo aquí y voy a activar esta casilla que lleva la palabra local access, que traducido al español pues hace referencia a ejes locales, para de esta manera activar la visibilidad de los ejes locales en este objeto. Y ahí podemos visualizar esos ejes locales. Para quienes estén usando una versión actual del software, pues voy a indicarles Ahora vamos a esperar un momento que cargue el programa. A ver, de manera rápida voy a iniciar lo mismo que hicimos. Voy a dibujar una línea. Le paso a la vista 3D. Vamos a rotar de esta manera. Y voy a ir aquí al Set Display Options. Y aquí vamos a buscar el conjunto de datos en elementos frame y vamos a activar también local access. Creo que está de manera muy similar, de manera muy comprensible, la manera en cómo vamos a visualizar los datos y también cómo se les va a indicar. Creo que aquí en esta parte pues no va a haber confusión alguna. Vamos a aplicar y pues vamos a ver lo mismo. Y esto es lo que también tengo aquí.
Bueno, entonces, continuando, como les indicaba, bueno, voy a abrir la herramienta de dibujo en pantalla para poder ser más explícitos en cuanto a la explicación. Entonces, como les indicaba, así como también como nosotros tenemos un sistema X, Y, Z que me abarca toda la construcción, el modelo que quiera diseñar, pues en un elemento en particular, este también va a tener su propio sistema coordenado, X, Y, Z, que en el caso de objetos, pues un elemento shell, un elemento frame, también tiene su propio sistema, que está representado o que tiene la representación de X, Y, Z, solamente con la diferencia de que para que no se confunda con este sistema global, en el sistema local se representa al sistema X, Y, Z propio del objeto mediante números. El X es este que les estoy indicando para el elemento frame, el sistema, el eje local 1 o el X del elemento va a ir orientado o va a ser aquel eje que va a ir orientado en la longitud del elemento y siempre va a estar ubicado en el eje centroidal de la sección del elemento. Entonces este va a ser el X del elemento que nosotros lo vamos a conocer como eje local 1. Entonces ahí tenemos el eje X, el eje Y va a ser este o es este que está representado con una flecha de color verde y me va a representar al Y del elemento que nosotros en todos los productos de CSI lo vamos a conocer como eje local 2. Este eje local 2 tiene la particularidad de que siempre va a ir orientado en la dimensión o va a ir orientado eh, paralelo a la dimensión máxima de la sección del elemento, de la sección de este elemento, que en este caso pues se ha dibujado como si fuera una línea, pero si nosotros le pedimos al programa que nos muestre una vista volumétrica que se lo conoce como vista extruida, pues vamos a poder ver la sección que tiene este elemento. Primeramente voy a terminar de explicar los ejes locales de este objeto para poder hacerles la demostración. Luego, así como tenemos ya el eje X y el eje Y de este objeto, también tenemos un eje Z del objeto que está representado con el número 3 y este me va a representar al Z del elemento que le vamos a denominar eje local 3. La misma manera en cómo estamos viendo la lectura de o la interpretación de estas flechitas, de estos ejes locales, se aplica para todos los productos de CSI. Entonces, eh, esto es lo que vamos a tener siempre en cuenta cuando, desde el momento que hagamos el dibujo de los elementos hasta cuando querramos hacer asignaciones y cuando querramos leer resultados de los análisis que vayamos a realizar, ya que como ustedes ya habrán visto, siempre cuando queremos ver, digamos, resultados de un análisis que hemos realizado a un proyecto cualquiera, este siempre nos va a preguntar o nos va a pedir que le especifiquemos en qué dirección vamos a querer visualizar dichos resultados, y es por eso que es importante que ustedes conozcan esta parte. Ahora voy a pedir al programa que me muestre una vista extruida. Para esto voy a ir aquí, voy a activar y voy a poder visualizar. Como pueden fijarse,
Bueno, voy a dibujar aquí una flechita de color rojo, ya que para poder representar mis ejes locales. Como pueden fijarse, el eje local 2 siempre va a ir orientado en la eh, dimensión mayor de la sección. Por SAP 2000 por defecto me ha dibujado una sección de perfil y para ser más objetivos, pues podemos visualizar de que el eje local 2 está orientado en la mayor dimensión de la sección. El eje local 3 está orientado en la menor dimensión de la sección, como podemos apreciar. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan, porque luego vamos a hacer todo el dibujo y asignaciones correspondientes basándonos en esta base. Es por eso que en esta primera clase se les está dando toda esta explicación. Estos ejes locales pues me van a definir, por ejemplo, el eje local 1 siempre me va a describir efectos de efectos axiales que pueden ser de tensión y compresión. Entonces aquí siempre vamos a tener lo que es cargas axiales. En este eje local 3 pues vamos a tener la presencia, bueno, primeramente en el eje local 2 vamos a tener la presencia, digamos, ya sean de cortantes y también de momentos. Aquí también me estoy olvidando de indicarles de que en el eje también voy a tener carga, aparte de la carga axial, también voy a tener efecto de torsión que se va a aplicar al eje. Y aquí en el otro pues voy a tener lo que son cortantes y momentos. De la misma manera también aquí en este eje local 3, ya que como ya hemos visto ya en la parte teórica, en nuestros cursos de análisis estructural, siempre en el eje axial vamos a tener estos efectos: cargas axiales de tensión o compresión y también torsiones. En el eje local 2 o en el eje Y del elemento pues podemos tener, digamos, una carga de cortante, digamos así, o también un momento de esta manera. Pero este momento, fíjense de que este momento, siguiendo la regla de la mano derecha, va a ser un momento alrededor del eje local 3. Entonces, todos estos datos pues es necesario que nosotros los conozcamos para no tener confusiones al momento de que nosotros querramos darle lectura y también darle asignaciones a nuestro elemento. Si por ejemplo nosotros quisiéramos agregar una carga que no necesariamente sea del tipo gravitacional, tengo que indicarles de que la carga gravitacional siempre se va a asignar en dirección contraria al eje global Z, o sea que va a ser siempre vertical. Pero ¿qué pasaría si por ejemplo yo quisiera asignar una carga que va, digamos, en esta dirección, en este sentido? Pues ahí me va a servir bastante conocer de estos ejes locales, porque si quiero asignar una carga de esta manera, pues tengo que tener en cuenta de que esa carga va a ser asignada en este eje local, en dirección paralela a este eje local. Es por eso la importancia de de conocer dichos ejes locales en cuanto a lo que se refiere a un elemento frame. Y esto lo que acabamos de visualizar en estos momentos pues sería lo correspondiente a una viga, y para lo que es una columna pues también la interpretación que se aplica
es exactamente la misma. Entonces voy a tener cortantes en el eje local 2 y voy a tener momentos también en este eje local 2, ya que no necesariamente voy a tener momentos así de esta manera, sino que también puedo tener, digamos, momentos de esta manera, girando alrededor del eje local 2. Así es como le damos lectura e interpretación a esas flechitas de colores que el programa nos da así de manera general, y que estos ejes locales pues nosotros los podemos variar, pero por defecto pues los vamos a dejar ahí. En el caso de que tengamos la necesidad de girar estos ejes locales, variarlos, pues lo vamos a hacer. Por el momento es lo suficiente que hay que conocer en cuanto eh, a este elemento frame. Así es un elemento frame. Otra característica más que debemos conocer es de que un elemento frame pues se dibuja mediante la marcación de dos puntos. Estos dos puntos siempre me van a denotar un punto I y un punto J. Estos puntos I y punto J me van a servir también para poder hacer asignaciones. Eso lo vamos a ver conforme vayamos avanzando en el desarrollo del diplomado. Pues entonces ahí tienen ustedes toda la explicación de lo que es un elemento frame. Así es como lo modelamos, y la manera como les acabo de indicar pues es la manera en cómo interpretamos los datos que el programa nos proporciona. El programa SAP 2000 es un software bastante potente, pero hay que saber darle el uso adecuado para poder obtener los resultados que deseamos. Entonces ahí nosotros tenemos las características que tiene un elemento frame. Características básicas. Ahora veamos lo correspondiente a un elemento shell. A ver, voy a cerrar esto. En cuanto a lo que es un elemento shell, vamos a interpretar que es un elemento del tipo área, del tipo superficie, ya que su modelamiento matemático aquí en el programa, en todos los productos de CSI, pues se va a basar a que tenemos que dibujar eh, superficies. Shell, del inglés al español, pues lo vamos a traducir como del tipo superficial, y se va a tratar de un objeto del tipo área. Así es como nosotros vamos a ver y vamos a interpretar un elemento shell aquí en los productos de CSI. Para dibujar un elemento shell, ya hemos visto cómo dibujar un elemento frame aplicando este comando. También se puede dibujar un elemento frame con este comando. Si queremos dibujar un elemento frame con ese comando, lo que podemos hacer es encerrar en un cuadro de selección los límites de los ejes en donde queremos que se dibuje nuestro elemento frame. Por ejemplo, yo estoy encerrando el eje 4 entre B y C, y pues ahí es en donde se me va a ubicar mi elemento frame. También lo puedo hacer, digamos, por aquí, el eje D entre 3 y 4, y pues me va a dibujar una viga justamente en esos límites. Algo muy similar, esto lo vamos a ver conforme vayamos avanzando. Algo muy similar se aplica para los elementos shell, los elementos del tipo superficial. Aquí tenemos esos comandos, pues son estos. Bueno, también debo indicarles de que estos mismos comandos de acceso rápido, de dibujo rápido que tenemos, pues se van a aplicar o los encontramos aquí en este menú de dibujo. Aquí de hecho encontramos algunos más. De manera inicial voy a dibujar un elemento shell, digamos
que va a ir de forma triangular. Para terminar de dibujar mi elemento shell, voy a presionar la tecla enter, y lo que va a hacer el programa es completarme el dibujo con los 3 puntos seleccionados. Un elemento shell, un elemento área, se dibuja desde la marcación de 3 puntos. Ese es el número mínimo de puntos para poder considerar el dibujo de un elemento superficial o elemento shell. Este elemento shell es un elemento área, como hemos dicho. Voy a seleccionar los elementos frame que he dibujado para quedarme únicamente con este elemento shell. Este elemento shell, a lo mismo que hemos visto para el elemento frame, tiene una sección que en este caso va a tener un espesor característico, que en SAP 2000 podemos hacer los modelamientos de estos elementos teniendo en cuenta de que no necesariamente tienen el mismo espesor en toda su extensión, sino que pueden tener variaciones de espesores. Esas variaciones de espesores vamos a ir viéndolas cuando veamos el desarrollo de lo que son muros de contención, ya sean en voladizo o con contrafuerte. Vamos a ver todos esos conceptos, toda la base teórica que vamos a explicar, la vamos a aplicar de manera objetiva en el uso del programa. Entonces no solamente nos vamos a basar a hacer cálculos manuales, sino que también vamos a desarrollar la aplicación aquí en el programa. Este objeto que acabo de dibujar, a lo mismo que hemos visto en lo que es el elemento frame, como tiene sus ejes X, Y, Z, pues este elemento también tiene sus ejes X, Y, Z. Voy a ir a una vista 3D para que se me ubique de esta manera. Voy a quitar la vista extruida y a su vez voy a activar la visibilidad de los ejes locales de este objeto que acabo de dibujar. Yendo aquí a donde me dice áreas, a este conjunto de datos que yo puedo activar, voy a activar solamente la que me indica de ejes locales, local access, y voy a activar. Y tengo ahí entonces la representación de esos ejes locales. El X del elemento va a corresponder al eje local 1. El Y del elemento va a ser el eje local 2. Y el Z del elemento va a ser el eje local 3. Entonces, de la misma manera como hemos visto para los elementos frame, pues un elemento shell también tiene sus ejes X, Y, Z, representados de la misma manera como para un elemento shell. Pero aquí viene la diferencia o las características de estos ejes locales en un elemento shell. El plano 1, 2 o el plano XY del elemento, que lo vamos a leer como plano 1, 2, siempre va a estar contenido en el área del elemento y es el que me va a determinar el plano del elemento. Así es como nosotros vamos a entender a un elemento shell. Y el eje local 3 va a ser el que va a estar ubicado de manera perpendicular al área del objeto o al plano 1, 2. Esa es la característica principal que tienen los ejes locales de un elemento shell. Y de la misma manera como hemos visto para un elemento frame, también estos tienen sus puntos característicos. Voy a pedirle al programa que me muestre la visibilidad de dichos puntos para ver en cómo
se ha realizado la numeración de estos. Pues voy a ir aquí al Set Display Options y aquí en puntos, Joins, voy a activar la visibilidad del etiquetado o la numeración de los nudos. Y vemos dicha numeración. Entonces vemos de que la numeración de los puntos ha sido hecha de forma antihoraria. Y esto es muy importante que nosotros conozcamos también, porque cuando querramos asignar cargas, el programa pues nos va a preguntar, ya queremos asignar cargas, y nos va a preguntar en qué dirección y en qué cara del objeto vamos a asignar esas cargas. Entonces para esto nosotros, para estar seguros de la asignación, pues debemos conocer esto que les estoy indicando. Vemos que el programa me hace la numeración de los nudos siempre de forma antihoraria, y eh, esto me determina las caras del objeto. Por ejemplo, yo voy a tener la cara 1 del elemento, que va a estar orientada de esta manera. Aquí voy a tener la cara 2 del elemento y la cara 3 del elemento. Esta numeración de caras, la aplicación de esto, desde ya les indico de que vamos a verlo cuando veamos el tema de los muros de contención. Ahí es en donde vamos a ver de manera objetiva todo esto que se les está indicando de manera previa. Esto más que todo para ya no entrar a estar repitiendo, eh, tener que estar repitiendo las explicaciones, sino que hacemos todo en una sola y pues el resto ya entramos de lleno a aplicaciones. Esto es importante que ustedes lo conozcan. Esto en cuanto a un elemento triangular, como pueden ustedes apreciar. Voy a dibujar, por ejemplo, un elemento. Bueno, me voy a pasar a esta vista. Voy a darle un clic al título de esta ventana y voy a dibujar un objeto shell, digamos con este comando. Con este comando lo que me permite el dibujo de elementos área, pero a ver, voy a bajar un nivel. Fíjense que voy a bajar al nivel 9 y voy a dibujar un elemento área mediante la marcación de dos puntos opuestos. Esto lo que hace el programa es dibujarme objetos cuadrados teniendo en cuenta la marcación de puntos opuestos. Entonces lo hago hasta aquí y me dibuja el programa dicho objeto. Voy a borrar todo esto que tengo aquí a la derecha. También voy a borrar este objeto triangular y nos vamos a centrar ahora en este. Fíjense en cómo han sido enumerados los nudos. Entonces voy a tener el vértice 8, 9, 10, 11 numerados de manera antihoraria, que para el objeto en particular se va a tratar del nudo 1, del nudo 2, del nudo 3 y del nudo 4. Todos los objetos que nosotros dibujemos, independientemente del número de la numeración que el programa me hace, van a ser así, en este sentido y en ese orden. Y esto me va a dar la creación o la lectura de la cara. A ver, voy a pedir una extrusión de la cara 1, la cara 2, la cara 3, la cara 4 a los bordes. Y adicionalmente a esto, pues en la parte inferior voy a tener la cara 5 y en la parte superior voy a tener la cara 6. Esta cara 5 y esta cara 6
en el programa, en todos los productos de CSI, se lo lee como la base, bottom, y la cara 6, el tope del elemento. Así es como debemos tener en cuenta todo esto, porque al momento de asignar y dar lectura a resultados, pues todo esto a nosotros nos va a servir bastante. Esto en cuanto a lo que es las características que tiene cada objeto. Hay otra cosa adicional que debemos tener en cuenta. Fíjense en cómo se me muestra en la coloración que tengo de la representación de este objeto shell. Si yo roto, hago una rotación de esta manera, vemos que el color del objeto cambia. Aquí, como sabemos, pues este color me representa la base del elemento, es el bottom del elemento, y la parte superior del elemento, que se me torna de este color un poco más fuerte, pues será el tope. Y esto está ligado íntimamente a cómo tenemos la representación de los ejes locales. El eje local 3 del elemento siempre va a estar orientado hacia el tope del elemento, y el eje local o la base del elemento siempre va a regir hacia el eje local menos 3 del elemento, o sea, el z del elemento, pero de manera contraria al eje positivo local del objeto shell. Todo esto es muy necesario que ustedes lo conozcan para ya no estar repitiendo posteriormente. Bueno, eso es en cuanto a interpretación y lectura para lo que son asignaciones. Ahora, en cuanto a lo que son lectura de resultados, también debemos conocer esa disposición. Me voy a pasar a una vista extruida para poder hacer mejor la explicación. También voy a colocar aquí las flechas correspondientes con sus colores que me hacen referencia a sus ejes locales, para poder indicarles la lectura de resultados, en cómo es que vamos a leer resultados. Primero les estoy indicando de manera, digamos, teórica o de manera preliminar, como una introducción a lo que vamos a ver más adelante, para que luego pues no esté repitiendo todo esto. Y esto también me va a servir para poder explicarles lo que es un elemento del tipo membrana y un elemento del tipo shell. Bueno, un elemento shell es básicamente la combinación de dos comportamientos en un objeto del tipo superficie, del tipo área. Tenemos la combinación, bueno, un elemento shell es igual un objeto shell es igual a una membrana al comportamiento de una membrana más el comportamiento de una placa. Una membrana es aquel objeto cuyo comportamiento va a estar demandado únicamente por fuerzas que van a estar en su plano, en el plano del elemento. O sea, que todas las fuerzas que vamos a aplicar o todas las fuerzas que va a cargar este objeto van a estar siempre en el plano del elemento, o sea, en el plano 1, 2. Sabemos ya lo que es un plano 1, 2 a estas alturas. Y un elemento placa es aquel objeto cuyas cargas van a estar
alrededor, van a girar alrededor de los ejes locales 1, 2 y 3. Dicho de manera, ya no de manera, digamos, tanto teórica ni técnica, dicho de manera común, pues una membrana me va a coger cargas y esfuerzos de tensión y compresión. Y una placa pues me va a coger cargas y esfuerzos que giran alrededor de sus ejes locales, que en otras palabras lo vamos a conocer como momentos. Entonces, aquí yo tengo cargas tensionales y cargas y esfuerzos del tipo flectores. Entonces, este elemento shell me combina estos dos tipos de objetos. Ahí nosotros tenemos entonces la indicación de lo que sería un elemento shell y un elemento placa, que en el programa, en SAP 2000, pues lo vamos a encontrar con el nombre de plate. De esta manera. Esto a nosotros nos va a servir porque para leer resultados, cuando veamos el análisis y diseño de reservorios, por ejemplo, específicamente los reservorios circulares, vamos a centrarnos en la lectura de elementos del tipo membrana. Y es por eso que esta explicación es bastante importante. Bueno, entonces, como estamos indicando, este elemento shell que tiene estos ejes locales me va a acoger fuerzas del tipo F, que van a ser tensionales y que van a estar orientados, o lo vamos a reconocer teniendo en cuenta los ejes locales. Por ejemplo, si van orientados en este sentido, pues aquí voy a indicar de que se trata del eje local F11 y aquí también del F11, y van a ser fuerzas de membrana. De la misma manera también voy a tener en la otra dirección, voy a tener en esta otra dirección fuerzas membranales en concordancia con sus ejes locales. Entonces aquí voy a tener yo una fuerza membranal F22 porque está orientada en el eje local 2. Esto nosotros lo vamos a leer de la siguiente manera: fuerzas de membrana en el eje local 1. Así es como lo vamos a leer, que ya puede ser de tensión o compresión. El elemento se puede estar estirando o se puede estar comprimiendo. Adicionalmente a esto, también vamos a tener otro tipo de fuerzas que ya no necesariamente van a estirar o comprimir al objeto en el plano, sino que vamos a tener otro tipo de fuerzas membranales que van a ir en la cara del elemento, van a ir en esta dirección. A estas cargas también van a ser del tipo membranales, que las vamos a denominar fuerzas en el plano 1, 2. También de la misma manera voy a tener por aquí fuerzas 1, 2. De la misma manera también voy a tener, digamos, por aquí fuerzas en el plano 1, 2. Y también, digamos, por aquí. El sentido pues va a depender mucho de los resultados que encontremos. En este caso lo estoy dibujando de manera general nada más. Aquí voy a tener fuerzas F12 en el plano 1-2 porque están, bueno, básicamente, como podemos apreciar, en el plano 1-2.
y van a ser también fuerzas membranales, fuerzas de membrana, porque eh, son estados de tensión o compresión, solamente que se van a aplicar a las caras de los elementos. Nuevamente vemos de que tiene relación con lo anteriormente explicado. Y bueno, estas serían las fuerzas entonces de membrana, para el comportamiento de membrana. Ahora, para el comportamiento de placa, como hemos visto, hemos dicho, para el tema de las flexiones, pues vamos a tener algo, eh, algo muy similar. Pues voy a indicar aquí mismo, en la misma, en la misma dirección de las flechas, voy a indicar, por ejemplo, eh, perdón, aquí creo que me estoy confundiendo. Voy a colocar flechas en este sentido, pero indicando, a ver, de esta manera, para indicar momento, ya que voy a tener un giro alrededor del eje local 2, pero para lectura de resultados aquí en SAP 2000, en todos los productos de CSI, voy a tener yo la presencia del momento en la cara 1 del elemento, ya que de la misma manera como tenemos aquí, pues voy a tener yo que para lectura de resultados, independientemente de las caras, de la enumeración de las caras del objeto, voy a tener el momento en la cara 1 del elemento, teniendo en cuenta el eje local. O dicho de otra manera, momento en el eje local 1 del elemento, que va a doblar al elemento, digamos, en esta dirección. Lo va a doblar de esta forma, lo va a deformar de esta forma, alrededor del eje local 2, pero el momento va a ser reportado para lectura en la cara 1 del elemento, o en la cara del eje local 1. De la misma manera también voy a tener aquí en el otro lado también voy a tener momento 1. De manera similar voy a tener una deformación del elemento shell en la otra dirección, que le voy a denominar momento 2 y también en la otra cara voy a tener un momento 2 que lo vamos a leer como el momento en la dirección del eje local 2, pero que va a girar alrededor del eje local 1. Y también vamos a tener, de la misma manera como hemos visto las fuerzas membranales en el plano 1-2, pues también voy a tener un momento en el plano 1-2, que le vamos a denominar momento 1-2. Y de esta manera tendríamos entonces todas las fuerzas a las cuales va a estar sometida un elemento shell, que es la combinación de los dos tipos de objetos, y vamos a ir viendo la aplicación de toda esta teoría conforme vayamos avanzando en el desarrollo del diplomado. Entonces, como vemos, todo esto es muy importante que nosotros lo conozcamos, porque nos va a servir bastante, y de manera ya preliminar, de manera introductoria, pues ya se les indica para ya no estar repitiendo al momento de que tengamos que revisar
resultados en los objetos. Entonces ahí nosotros tenemos dicha explicación para tener en cuenta en las clases posteriores. Bueno, entonces eso fue todo lo referente en cuanto a las indicaciones, en cuanto a lo que tiene que ver con lo que es un elemento frame y un elemento shell. Veamos ahora la definición de los elementos. Cómo definimos un elemento frame y cómo definimos un elemento shell. Un elemento frame y un elemento shell. Primeramente, para un elemento frame nosotros lo vamos a utilizar para modelar básicamente vigas y columnas y elementos, digamos, de arrastramiento, que pueden ser el modelamiento de la interacción tabique-pórtico, que vamos a ver también en este módulo. Y para esto, para la definición, pues vamos a ir al menú de definiciones, a Section Properties, y voy a ir a este comando, a Frame Sections, y aquí es en donde voy a definir todos mis objetos, que ya sean vigas o columnas o de otro tipo de comportamiento, que se van a modelar de manera lineal. Por ejemplo, voy a adicionar una nueva propiedad. Y aquí tenemos la lista de materiales y de secciones que por defecto el programa ya me trae para poder definir. Bueno, en primera instancia vemos secciones de acero y también tenemos secciones de concreto, que es la que vamos a ocupar bastante en el desarrollo de este diplomado. Por ejemplo, voy a definir una sección rectangular en la cual, por ejemplo, voy a definirla de esta manera. Voy a hacer de cuenta de que yo quiero definir una columna de 30 por 60 y pues le voy a colocar este nombre. Ustedes le pueden colocar el nombre que ustedes quieren. Aquí en el material pues también pueden elegir el material que van a colocar, y aquí es en donde vamos a definir las dimensiones de esa sección. Si ustedes se fijan, yo aquí tengo el número 2 y el número 3. Pues este número 2 y el número 3 hacen referencia al eje local 2 y al eje local 3 del objeto, que como pueden apreciar, el eje local 2 va orientado siempre en la mayor dimensión de la sección. Y por ejemplo aquí yo tendría 0.6 y 0.3 de base para mi columna. Por defecto el programa siempre me crea elementos que son columnas, y es por eso que nosotros vemos estos puntitos rojos. Estos puntitos rojos me hacen referencia al acero de refuerzo en mi columna, ya que para diseñar una columna, pues el diseño de una columna se basa siempre en la capacidad que tiene y para determinar la capacidad que tiene una columna, ya sea a tensión, compresión y flexión, debemos conocer de manera preliminar el acero de refuerzo que puede llevar. Es por eso que el programa me presenta de esta manera, y de hecho que así es como se realiza el diseño de una columna. Si nosotros vamos aquí al reforzamiento, podemos visualizar el material de acero de refuerzo que va a considerar para el diseño del refuerzo longitudinal, como para sus estribos o para el refuerzo por confinamiento. Y aquí vemos nosotros el tipo de comportamiento que le vamos a dar al objeto para que sea analizado y diseñado. Esto sí es importante que nosotros indiquemos, porque de no hacerlo, al momento de que querramos diseñar o querramos comprobar un diseño, pues suponiendo que queremos diseñar una viga, pero esta está como columna, pues el programa lo que va a hacer es acogerme todo como una columna, me va a diseñar tanto a compresión como a flexión, y pues en una viga no se diseña así, sino que solamente se diseña bajo mayormente efectos de flexión. Es entonces que debemos tener bastante en cuenta esta disposición.
Aquí nosotros tenemos bueno, aquí también tengo la disposición del refuerzo, del reforzamiento longitudinal, en cómo va a ir dispuesto, si es que va a ir de forma rectangular como vemos aquí, o si es que va a ir de forma circular. Bueno, aquí vamos a dejarlo por rectangular, y en los confinamientos o en los estribos vamos a dejarlo por ganchos en una sola pieza. El otro pues no se nos activa porque no tenemos activada la opción de distribución del refuerzo de forma circular. Ahí sí se nos activa esta disposición. Bueno, aquí veo otros detalles para la definición de una columna, y veo que se trata aquí, lo que está preguntando el programa es la configuración rectangular que tengo aquí de los refuerzos longitudinales. Lo primero que me está preguntando el programa es qué recubrimiento voy a tener de concreto hasta el estribo, hasta las barras de confinamiento, me dice. Esto para que se entienda un poco mejor. A ver, nuevamente voy a abrir mi herramienta de dibujo, y esto se refiere a lo siguiente. Yo tengo aquí mi columna, y esta columna pues tiene su reforzamiento. Voy a dibujar estos pequeños puntitos. Y voy a dibujar estas líneas. Bueno, no me está saliendo muy bien el trazo, pero estas líneas que acabo de dibujar pues son los estribos. Lo que me está pidiendo el programa que indique es qué recubrimiento tengo yo desde aquí hasta el estribo. Y este recubrimiento pues lo clásico es de 4 centímetros. Bueno, aquí también tendríamos lo mismo. Y eso es lo que debo ingresar aquí. En número de barras longitudinales a lo largo del eje local 3 y a lo largo del eje local 2, pues son el número de barras que voy a tener. Por ejemplo, a lo largo del eje local 3, paralelos a este eje local 3, yo tengo el número 3, y son estas barras, son esta y esta. Y a lo largo de la cara en la dirección del eje local 2, pues son estas, son esta y esta. Si yo por ejemplo cambio esos números, por ejemplo a lo largo del eje local 2 le coloco 5 por ejemplo, y con un diámetro por ejemplo de 5 octavos, y acepto, voy a ver de que aquí se me van a ubicar dos puntitos más aquí. Fíjense en cómo va a realizarse ese cambio. Voy a borrar y van a ustedes apreciar dicho cambio. Esta parte es importante también que se conozca para que ustedes tengan la seguridad de la asignación del refuerzo, para cuando de repente quieran chequear una columna, ya que el programa me da la opción de verificar el diseño de esa columna. Supongamos que tenemos una construcción existente y queremos verificarle ese diseño, o inclusive ver si es que con ese refuerzo de repente queremos hacer una ampliación de la edificación, queremos construir un piso, 2 pisos más, o el número de pisos que queramos, y pues esto me va a servir bastante para poder verificar si es que ese refuerzo que tiene la columna pues es suficiente para seguir soportando el resto de pisos que por ejemplo querramos construir. Entonces ahí nosotros tenemos dichas aplicaciones. En primera instancia pues el programa me muestra por defecto una opción de diseño del elemento, pero podemos indicarle al programa que me verifique ese diseño, y con su respectiva cuantía.
Aquí también vemos otro dato importante que para cuestiones de este diplomado pues no lo vamos a utilizar, no nos va a interesar, porque esta disposición a nosotros nos va a servir únicamente siempre y cuando vayamos a realizar un análisis y diseño no lineal. Por ejemplo, un pushover, cuando queramos hacer un pushover, este dato sí nos va a servir, ya que esto a mí me va a servir para poder especificar o calcular la longitud, el tamaño de mi rótula plástica y por ende también la capacidad que ésta puede tener. Ahí es en donde me va a servir esto, pero en este caso pues como todo lo que vamos a hacer va a estar dentro del rango lineal, pues no me va a servir, pero de todas maneras se les va a indicar. En barra de confinamiento pues lo vamos a traducir como estribo. Voy a colocar digamos una barra de 3, número 3, entre 8 sería 3 octavos, y el espaciamiento. Este espaciamiento hace referencia a de que yo por ejemplo voy a tener digamos aquí una viga, por aquí voy a tener mi columna y por aquí también voy a tener mi columna. Esta columna tiene un reforzamiento, a ver, espero que no me salga mucho eco el trazo. Tiene un reforzamiento, digamos ahí, y este además tiene estribos aquí y tiene estribos aquí. Sabemos que por diseño, en donde vamos a tener la máxima demanda, bueno, aquí también en el nudo tenemos estribos, en donde vamos a tener máxima demanda, pues va a ser justamente en el nudo y cercano al apoyo de los elementos. Entonces el programa me está preguntando qué espaciamiento tengo yo de estos estribos, porque dependiendo de ello el programa me va a calcular, como les repito, la capacidad de esa rótula plástica y el tamaño de esa rótula plástica. Bueno, que está más que todo ligado al tamaño que tiene la columna. Y aquí veo otro dato muy importante. Número de barras de confinamiento en la dirección del eje local 3 y en la dirección del eje local 2. Ustedes deben tener en cuenta de que cuando nosotros armamos una columna, esta no necesariamente me va a tener un solo estribo dando vuelta al reforzamiento longitudinal, sino que puede que tengamos, digamos, un gancho así, y entonces el programa me está preguntando por eso cuántas barras voy a tener de este diámetro en esas direcciones. Por ejemplo, aquí ustedes tienen número 3 y número 3, teniendo en cuenta este eje local 2 hacia arriba y el eje local 3 hacia la izquierda, pues aquí me estaría indicando de que en el eje local 3 tendría yo 3 barras. Por eso es que coloqué este cross T aquí. Aquí yo tendría 1, 2 y 3. Para el eje local 2, para esta columna, por ejemplo, yo tendría aquí 1 y tendría 2 barras. Entonces, por ejemplo, para este ejemplo, yo colocaría aquí en la dirección del eje local 3, 3 barras, y en la dirección del eje local 2, solamente 2 barras. Y así es como configuraríamos esta columna. Y pues le daríamos a OK. Y ahí tendríamos nuestra columna ya configurada. Y le daríamos a OK. Y bueno, esto sería en cuanto a la configuración de una columna clásica, una columna básica, con la que podemos empezar a hacer un dibujo cualquiera. Voy a adicionar una nueva propiedad y por ejemplo podría especificar una columna circular de 40 centímetros, por ejemplo. Yo lo voy a colocar así y aquí voy a tipear su diámetro. Aquí tengo también de manera similar su recubrimiento al estribo, el número de barras,
y el diámetro base y también sus estribos, por ejemplo a 10, y me quedaría de esta manera. Pero esto es en cuanto a definición básica de elementos. Esto es en cuanto a columnas. Si yo quisiera, por ejemplo, una columna en T o una columna en L, que son también elementos con los cuales nos vamos a encontrar necesarios para incorporar, para poder hacer un análisis y un diseño en particular, pues para esto, para ese tipo de formas, voy a adicionar una nueva propiedad, y estas vemos que no se encuentran de manera predeterminada, ya que estas son secciones predeterminadas por defecto. Para esto voy a desplegar aquí y voy a dar a otro tipo de sección y voy a ir acá. Voy a generar mi sección, por ejemplo una sección en T, mediante un diseñador de secciones. De esta manera, y aquí por ejemplo voy a colocar, digamos que se trata de una columna C05, que se trata de una columna de concreto que puede ser verificada, el diseño puede ser verificado o esta columna puede ser diseñada, y vamos a abrir el diseñador de secciones. Aquí en esta parte es en donde nosotros vamos a definir la sección que nosotros queremos crear. Por ejemplo, para una sección en T lo voy a hacer desde una sección en acero, para luego cambiarle el material y darle las configuraciones correspondientes. Entonces le doy ahí, doy un clic acá, me salgo del comando de dibujo, selecciono esa sección. Aquí veo que tengo una sección seleccionada, una forma seleccionada. Le doy un clic derecho y aquí vamos a cambiarle, por ejemplo, el material C30, que es un material de concreto, y aquí también le cambiamos la geometría. Por ejemplo, en altura voy a tipear que tenga una altura total de 55 centímetros, en ancho total, que va a tener un ancho total de 85 centímetros. El flange thick es el espesor del ala de la sección. Este tipo de secciones ya tienen nombres característicos para cada sección. Por ejemplo, el ala del elemento es toda esta es el ala del elemento. Este es el flange. Que traducido al español es ala, el ala del elemento. Y aquí tengo otro dato que me pide web thick, que sería este, y a este se le denomina el alma del elemento o el web thick. Entonces, conociendo estos datos, pues como ala del elemento, pues le voy a colocar, por ejemplo, 0.25, y en el alma le voy a colocar un espesor de 0.30. Adicionalmente, como he cambiado el material de acero a concreto, pues me está preguntando el programa si es que quiero o no incorporar acero de refuerzo. Le voy a decir que sí y voy a aceptar. Y como podemos apreciar, pues ahí tendría mi sección cuyos refuerzos pues los puedo cambiar, ya que si yo le doy un clic derecho puedo cambiar aquí su recubrimiento, puedo indicar un espaciamiento y también qué diámetro quiero incorporar, inclusive si es que quiero hacer este cambio a todas las caras. Fíjense en cómo cambia, y también puedo hacer lo mismo para las columnas. De esta manera, bueno, estoy haciendo nada más un ejemplo cualquiera. Esto no quiere decir de que sea así, es nada más un ejemplo para indicarles más que todo en cómo es que podemos ir generando nuestra sección.
De aquí, en este diseñador de secciones, tengo que indicarles también que este diseñador de secciones a nosotros nos sirve solamente para eh, generar secciones cualquiera, pero en cuanto a lo que es análisis, en cuanto a lo que es diseño más que todo, solamente me va a servir esta sección para cuando quiera crear columnas nada más. El diseñador de secciones es un diseñador que me sirve solamente para columnas. Si queremos vigas, pues de modelarlo lo vamos a modelar, pero para cuando ya querramos hacer el diseño, pues vamos a tener que hacerlo a mano. Más no, eh, no podemos hacer el diseño de manera directa cuando generamos una sección con el Section Designer. Para lo que son vigas, para lo que son columnas, sí, normal se puede hacer. De aquí yo puedo obtener su diagrama de interacción con todas las características. Esto vamos a ir viendo más adelante. Su diagrama momento curvatura. Esto se ve cuando se hace análisis y diseño no lineal. Y bueno, el resto de sus características. Aquí sus superficies plásticas de tensión y compresión, dependiendo del ángulo. Y también todas las propiedades mecánicas que este puede tener. Aquí vemos sus momentos de inercia alrededor del eje local 2 y el eje local 3. Ya hemos visto lo que son los ejes locales, también sus áreas de corte, también sus momentos, sus módulos de sección, sus módulos plásticos, sus radios de giro. Y pues ahí tenemos todos los datos. Todo esto nos sirve a nosotros si es que queremos hacer de repente alguna verificación, algún cálculo manual, pues aquí nos va a servir bastante esto. Y bueno, ahí como podemos ver, a través del diseñador de secciones podemos generar secciones que pueden ser en T o en L. Pero ¿qué pasaría si por ejemplo yo quisiera crear una sección que tiene variación en su longitud? Por ejemplo, una viga en voladizo que tiene esta forma, por ejemplo. Pues también aquí la podemos crear, la podemos definir. Para ese propósito voy a proceder con adicionar una nueva sección, y aquí en esta misma sección de secciones de otro tipo, pues voy a adicionar una sección que es no prismática. Pero antes de eso, para esto primeramente necesito definir las secciones que voy a tener en este inicio, y la sección que voy a tener en esta llegada. Por ejemplo, voy a generarme una sección que de base va a tener 30 y de peralte va a tener 50, y al final la base va a seguir siendo la misma, pero el peralte o la altura de la viga pues va a tener una sección menor, digamos 20, de esta forma. Entonces para esto primeramente debo generar esas dos secciones, y voy a ir aquí, v-30 por 50, le voy a denominar así, punto 50 y punto 30. Le tengo que especificar al programa que se trata de una viga. Acepto, otra vez acepto, y tengo mi primera sección. Ahora voy a generar una copia de esta sección para generar mi viga de 30 por 20. Entonces aquí voy a colocar 0.2 y tendría esta sección. Ya la configuración se me ha copiado porque lo que hice fue copiar la sección anterior. Entonces ahí tengo las dos secciones que necesito, y voy ahora a generar una nueva propiedad. Other, sección no prismática,
Y aquí, por ejemplo, le voy a colocar voladizo. Mi sección inicial va a ser de 30×50 y la final de 30×60. El resto se queda tal y como está. Y procedo a aceptar. Me estoy olvidando de adicionar esta configuración. Y acepto. Y ya tengo entonces mi sección en voladizo generada. Cierro esto y voy a dibujar, por ejemplo, esa viga. Esa viga en voladizo. Por ejemplo, lo voy a hacer en este eje. Digamos con este tipo de dibujo, de elemento frame. Y voy acá, voladizo, y voy a seleccionar hacia donde quiero que se me dibuje. Me salgo del comando de dibujo, voy a borrar esta área y me quedo con esta. Me voy a pasar a la vista, voy a pasarme a la vista en 3D. Voy a activar la visibilidad de los ejes, del sistema de ejes, con control D, y ahí voy a tener mi viga. Mi viga, que como pueden ustedes apreciar ya en primera instancia, tiene una sección variable, porque como tenemos aquí la vista extruida, pues se puede apreciar. Aquí en la vista en planta voy a pasarme a la vista en planta y voy a ir a una vista del plano XZ. Y me voy a pasar al plano, a la vista del pórtico 2, que es en donde tengo dibujada mi viga. Fíjense que aquí yo tengo el eje 4, la vista del eje 4. Entonces voy a pasarme al eje 1, al eje 2. Y aquí puedo apreciar mi viga. Y voy a pedir una vista extruida. Y podemos apreciar entonces esa sección, esa viga de sección variable. Que como podemos ver aquí, tengo, obviamente aquí lo más obvio es de que tenga mi sección de 30×50 y aquí mi sección de 30 por 20. Bueno, la representación que vemos en cuanto a la viga, pues por defecto el programa siempre me hace el dibujo de objetos teniendo en cuenta el centroide de estos. Si ustedes se fijan, voy a quitar la vista de los ejes. Si yo roto de esta manera, puedo apreciar de que el eje de la viga pues está coincidiendo con el centroide de la sección, y es por eso que me ha dibujado con la vista en elevación que hemos visto, pues me ha dibujado de esa manera. Pero si queremos si quisiéramos visualizar esa viga de la manera como les dibujé hace un momento, de esta forma, pues tendría que aplicar los puntos de inserción que vamos a ir viendo más adelante, pero aquí vamos a ver nada más para ser ilustrativos. Voy a ir al menú Assign, Frame, Insertion Point, y voy a seleccionar el Top Center para que se me ubique de esta manera. Si yo selecciono ahora el eje de mi viga, ahora el eje de mi viga se ha movido. Por el momento es lo único que vamos a hacer, ya que solamente necesito mostrarles la representación, pues quedaría de esta forma. Y ahí es como nosotros tendríamos la representación de la viga de la manera como lo tuviéramos. Esto en cuanto a lo que es asignaciones de vigas, es irrelevante que nosotros le coloquemos un punto de inserción o no para efectos de análisis. Para efectos representativos pues nos puede servir, pero para efectos de análisis da lo mismo que le asignemos o no un punto de inserción. En donde sí tiene importancia esto es en el caso de las columnas. Ahí sí debemos tener en cuenta dichas asignaciones, porque si varía
hay diferencias en cuando analizamos nuestros pórticos, digamos, con asignación a las columnas con puntos de inserción, y cuando no lo hacemos. Sí que hay diferencias. Entonces, en lo que es vigas no importa, es irrelevante, pero en lo que son columnas, pues sí tiene mucho que ver. Bueno, entonces, hasta aquí ha sido esta primera clase en la cual se les ha querido ilustrar todo lo referente a, más que todo, lo que tiene que ver con el uso y manejo del software, ya que como vamos a ver, todo lo que vamos a ver no necesariamente lo vamos a hacer a mano. Vamos a hacer cálculos a mano, ciertos cálculos a mano, y todo lo que hemos calculado a mano lo vamos a ingresar al programa, y es por eso que primeramente hemos tenido que ver todas estas asignaciones, todas estas definiciones básicas para poder continuar sin, sin restricciones, o para no estar repitiéndoles más que todo las explicaciones, sino que lo hago en una sola clase, y pues ya ustedes se refieren a esa clase, y vamos a poder continuar de manera tranquila con el desarrollo de los temas. Bueno, entonces hasta aquí ha sido esta primera clase, y los espero en una siguiente clase. Y bueno, espero que les haya servido de mucho esta clase, y bueno, me despido y muchas gracias por su atención.